Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Unión Europea señaló ayer el camino a los migrantes, cerró el pacto migratorio, endureciendo los requisitos para la acogida e imponiendo cuotas para el reparto. La casualidad quiso que la frialdad de un texto, redactado tras años de intensos debates, coincidiera con la muerte por frío de 2 migrantes que intentaban llegar a las costas canarias. Este es el contraste, el miedo y la muerte frente a la definitiva falta de empatía y solidaridad de Europa. La llegada masiva de migrantes obligaba a Europa, ya desde hace tiempo, a buscar una solución para que no solo fueran un problema de los países receptores directos, pero a los 27 les resulta muy complicado pensar en común en esta materia. Francia ha sido un ejemplo en las últimas horas. Los intereses nacionales han primado y siguen primando sobre los intereses comunes europeos, y muchos de los intereses nacionales están marcados por la ultraderecha, que sin ninguna duda va a utilizar la migración como argumento estelar de cara a las elecciones europeas del año que viene, y el resto de fuerzas, en una especie de acto reflejo incomprensible, se van acercando a sus postulados. Así, el pacto que resulta de todo ello es un pacto más severo, que endurece los requisitos de acogida de los migrantes, lo que ha provocado ya la reacción en contra de muchas de las organizaciones humanitarias que conocen de primera mano el tema porque trabajan directamente con él. Se establece una especie de sistema de solidaridad obligatoria con aquellos países que son receptores directos de migrantes, como España, como Grecia o Italia, por ejemplo, pero es una solidaridad flexible, o sea que cada país podrá elegir a la carta si acepta solicitantes de asilo o si paga por no aceptarlos. Y si se endurecen las condiciones para los solicitantes de asilo, se suavizan y se agilizan los trámites para devolverlos a sus países. Hay quien dice que este pacto es mejor que nada, mejor esto a que cada país se busque la vida. Pero es vergonzoso que Europa, la Europa de los valores y de la solidaridad, sea incapaz de encontrar una solución a la llegada de migrantes, de los cuales, por cierto, dependemos si queremos mantener nuestro estado de bienestar. ¿O será que Europa en esta cuestión está virando hacia la derecha de la derecha? Àngels Barceló. Acuerdo fundamental para España también, por nuestra condición geográfica, nuestra situación geográfica, que nos va a permitir algo muy importante, y es mejorar la gestión de nuestras fronteras, conducir de forma más humana y coordinada los flujos migratorios. A las 9 va a estar en este estudio la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que preguntaremos si comparte esta visión que tiene Pedro Sánchez del acuerdo migratorio que fija las cuotas de reparto de migrantes, aunque los países, como les decía, podrán evitarlas si pagan 20.000 euros por cada persona que rechacen. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Dicen las ONGs que esto abre la puerta al rechazo arbitrario de las personas que están pidiendo asilo. Según el director en España de Save the Children, este acuerdo va a facilitar la detención de niños y niñas en fronteras y la permanencia en instalaciones policiales de esos niños y niñas. El contexto es el que es, con el gobierno francés afrontando una de sus peores crisis por haber impulsado de la mano de Marine Le Pen una ley de inmigración por la que tuvo que explicarse como pudo Macron ayer en horario de máxima audiencia. Pas une victoire idéologique pour le RN. Mais c'est une manœuvre. Non, c'est une manœuvre. Para negar así que esto sea lo que dice Le Pen que es, una victoria ideológica de la extrema derecha francesa. La propia primera ministra ha admitido que hay puntos inconstitucionales en una norma que da preferencia a los franceses sobre los extranjeros para acceder, por ejemplo, a las prestaciones sociales. El otro viraje que está haciendo Europa lo vimos también ayer, el acuerdo comunitario, en este caso para las reglas fiscales. Los países europeos tendrán que controlar la deuda y el déficit que la pandemia disparó. Se establece una transición hasta 2027 para que los ajustes sean más suaves en ese periodo, pero los países que se salten el límite van a tener que reducir su déficit 1 punto cada año, con excepciones para el gasto social. Aires de ajuste en Europa que aún así se quedan muy lejos del plan que ha anunciado esta madrugada el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Ha sido poco después de esta primera gran protesta contra el ajuste de su gobierno, con unas 10.000 personas en las calles de Buenos Aires, con un policía por cada 2 manifestantes, según ha contado la prensa local, cuando Milei ha comparecido para concretar en qué se traduce su plan de choque. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque, como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta.
Se ha habido una cacerolada en algunas calles de Buenos Aires después de este discurso. El Estado va a dejar de estar en sectores estratégicos, deroga la ley de alquileres, autoriza ceder las acciones de Aerolíneas Argentinas y Bayo abre el camino de privatizaciones masivas. Sí, 10 días ha tardado Javier Milei en concretar y anunciar ese decreto de necesidad y urgencia, un texto de 83 páginas que modifica decenas de normas de un plumazo como el Código Aduanero o la ley de alquileres y que en esencia busca desregularizar la economía argentina. Podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. Urge aplicar un cambio de rumbo, ha dicho Milei, y ese cambio empieza hoy. Ha señalado antes de enunciar una a una las 30 medidas de ese decreto de necesidad de urgencia que facilita, entre otras cosas, la privatización de empresas públicas, liberaliza el mercado del alquiler e impulsa una reforma laboral que va a limitar el derecho de huelga y reducir las indemnizaciones por despido. Medidas que han sido recibidas con un fuerte rechazo en las calles. Y que los principales sindicatos y el peronismo han prometido recurrir ante los tribunales. Un decreto motosierra, como lo llama hoy el diario La Nación, que impone además una emergencia económica, sanitaria y social durante los próximos 2 años. Aquí en España, mientras, y justo cuando Europa está pidiendo ajustes fiscales por el gasto que supuso la pandemia, hoy el Gobierno y las comunidades van a hablar de la inversión pública en sanidad. Será en el Consejo Interterritorial que estudiará el informe que ha elaborado un grupo de expertos a los que se encargó que evaluase qué funcionó y qué falló en la gestión de la pandemia y sobre todo qué habría que hacer si vuelve a pasar. Porque los expertos alertan de que es más que probable que haya una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad, dicen, a corto o a medio plazo. Así que ahora que se habla del gasto de esta manera en que estamos escuchando, ellos, los expertos, proponen que se refuerce el sistema sanitario, sobre todo en este momento la atención primaria. Abogan por una ley de pandemias y porque se asegure que hay material de protección suficiente. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. En este informe que estamos contando desde primera hora se habla de los errores de la pandemia y pide aprender la lección. Errores como la falta de respuesta y alerta inmediata, carencia de recursos materiales y humanos, descoordinación y fallos en la comunicación. El equipo auditor empieza diciendo que España no estaba preparada para afrontar la pandemia y esto agravó el impacto que fue demoledor en la salud y en la economía. El informe al que ha tenido acceso la cadena SER denuncia que no había protocolos en las residencias de ancianos, que no estaban conectadas además con la red sanitaria, y esto fue el origen de la enorme tragedia vivida en los geriátricos. También hay críticas para la política de comunicación. Cuestiona la sobreexposición de Fernando Simón como portavoz habitual y sus valoraciones apresuradas. Consideran que para generar confianza el buen modelo es la comparecencia del político responsable acompañado de sus asesores científicos. ¿Y esto, Mariola, de qué va a servir? Bueno, pues para que el Ministerio y las comunidades autónomas, que esta mañana, como decís, analizan el documento, se lo tomen en serio, porque los 4 expertos advierten del riesgo probable de una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad a corto o medio plazo. En sus 157 páginas proponen una hoja de ruta con 72 medidas para que el sistema no vuelva a colapsar. Las principales: actuar cuanto antes y anticiparse al virus, reforzar la atención primaria con más personal y crear un nuevo marco legislativo con una ley de pandemias, por ejemplo, que ampare decisiones como las restricciones a la movilidad para evitar, como ocurrió con la COVID, que los tribunales después las tumben. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Nos vamos a preguntar enseguida por la agenda política, porque antes de verse mañana con Feijóo, Pedro Sánchez visitará hoy a Pere Aragonés en Barcelona, pero antes queremos destacar algo que también va a pasar hoy. Hoy el Madrid juega en Vitoria contra el Alavés y el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, ha convocado a uno de los jugadores del filial del Castilla, investigado por haber difundido un vídeo sexual de varios canteranos con 2 chicas, una de ellas menor de edad. Pedro Jiménez. Raúl Asencio es el único de los 4 canteranos que no participó en el encuentro sexual que mantuvieron los otros 3 jugadores y las 2 chicas, una de 16 años. Sin embargo, hasta 4 jueces, el juez que investiga el caso y la audiencia de Las Palmas, han considerado que hay indicios para investigarle y han rechazado todas sus peticiones de archivo. Su papel ha sido fundamental en la apertura de la causa, porque él es quien enseña el vídeo al novio de una de las chicas, y ese es el momento en el que se descubre que los jugadores no hicieron lo que prometieron, borrar el vídeo, y por eso la menor pone la denuncia en la que se investigan los delitos de descubrimiento y revelación de secretos
delitos y pornografía infantil. Los investigados declaran este viernes, pero fuentes de las defensas de los otros 3 jugadores no esperan un interrogatorio largo, porque aún no se ha practicado la prueba clave del caso, el volcado de los móviles, para poder ver el vídeo, saber quién lo grabó y a quiénes se envió. Noticias de este jueves, último día del otoño, pero con tiempo ya prácticamente de invierno, aunque hoy vayan a subir un poco las temperaturas, Jordi. De hecho, esta será la línea de tiempo de los próximos días, noches y mañanas invernales. Las tardes, como va a hacer mucho sol, el ambiente se notará bastante más agradable, pero aún así, con el viento que esperamos, sensación de frío, sobre todo en el Mediterráneo y en el Cantábrico más oriental, y algunos chubascos, con muchas pausas, eso sí, en provincias como Guipúzcoa, así como Navarra, algunos chubascos más débiles en los Pirineos. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Finalmente, y como anticipó Estados Unidos, España sí va a tener soldados en la misión internacional en el Mar Rojo que anunció Washington. Precisamente saben que quieren reforzar la seguridad en ese paso estratégico de buques de mercancías porque los hutíes atacan a los barcos que creen que tienen vínculos con Israel. Dijo el gobierno que no estaba tan claro que España fuera a participar en esa misión internacional y que en todo caso lo haría si lo hacía bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea. Bueno, pues ha sido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el que en un tuit ha dado por hecho que España va a estar ahí, igual que estarán sus socios comunitarios. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Aún así dice el Estado Mayor de la Defensa que España tomará sus decisiones llegado el momento. Lo que no aclara es cuándo es eso. No dan detalles. Hoy precisamente la ministra de Defensa preside el Consejo Superior de la Armada, pero nos insisten en que esa decisión no está tomada. Según el Estado Mayor de la Defensa, España está valorando aún todas las circunstancias para integrarse en esa operación Guardián de la Prosperidad liderada por Estados Unidos. Lo que es ya una realidad es que España tiene ya ese paraguas de la Unión Europea que reclamaban para dar este paso. Josep Borrell confirmaba que los Estados miembros colaborarán con esa coalición internacional en el Mar Rojo. Será como avanzábamos ayer a través de la operación Atalanta, la misión europea de lucha contra la piratería en el Índico. Se da la circunstancia de que ahora mismo esa operación está liderada por un comandante español y de hecho el cuartel general está en Rota. Baño, gracias. Un abrazo. Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Bueno, me he quedado sorprendido porque tengo que decirle que es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno a propuesta del presidente del gobierno tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera. Será mañana cuando esté ya en marcha el sorteo de la lotería, cuando se verán Sánchez y Feijóo en el Congreso, como quería el líder del Partido Popular, que ayer coincidió varias veces con Santiago Abascal en el tono de su crítica al gobierno. Pedro Sánchez es el primer presidente de turno de la Unión Europea aplaudido por la banda terrorista Hamás. El mayor reconocimiento internacional que ha recibido en estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamás. Feijóo, que se llevó anoche, por cierto, el premio a Senador del Año que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Es verdad que es una cena distendida. Que me llevo un premio desde que llegué a Madrid, tengo alguna buena noticia. Y es una pena que ustedes no me hayan votado un poco más. Porque yo comprendo que en mi partido aprendemos y hablamos solo catalán en la intimidad. Y mi problema es que yo no sé euskera y eso me ha pasado una gran factura, pero dicho esto, ya se sabe que en el PP con ganar no llega. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, a la espera de ver si la reunión de mañana da algo de sí o solo da la foto, y Sánchez tiene otro encuentro. Será recibido por Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat y Macarretero. Buenos días. Aragonès es el primer presidente autonómico con el que se reúne Sánchez después de su investidura. Ya se vieron en 2 ocasiones en la pasada legislatura y ahora el objetivo de Sánchez es profundizar en el diálogo con la Generalitat. Ya tiene en marcha una mesa bilateral entre gobiernos. Pactaron también otra de partidos del PSOE y Esquerra con verificador que por ahora no han activado. La prioridad
prioridad de los republicanos es la pata institucional. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo quiere cuidar mucho a Esquerra porque con ellos ya tiene un camino recorrido. Por eso, cuando habla de la cita con Puigdemont, también se refiere a la de Junqueras. Ayer en el Congreso fue significativo el tono de Rufián arremetiendo contra Feijóo y arropando a Sánchez. Pero cuando ustedes hablan de leales a España, ¿se refieren a ir a la Unión Europea a rajar de su país? Están en plenas negociaciones de los presupuestos, en pleno trámite de la ley de amnistía, en la que Esquerra quiere incorporar enmiendas técnicas. Después de la reunión, ambos presidentes van a comparecer por separado en el Palau de la Generalitat. También en la agenda del día, el Pleno del Poder Judicial, que estudiará hoy si son legales las comisiones de investigación que han pactado el PSOE y Junts, y Félix Bolaños se va a reunir con el presidente del Supremo después de las tensiones entre el Gobierno y la cúpula judicial. Entre medias, la Comisión de Justicia del Congreso examinará si Álvaro García es idóneo para seguir como fiscal general del Estado. El Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a aplazar la votación para pedir a Israel una tregua sobre Gaza. De nuevo, el texto le parece insuficiente a los Estados Unidos. Desde Nueva York, Laura Galaup. Llevan días y días de conversaciones a puerta cerrada y sigue sin haber consenso. Estados Unidos sigue bloqueando las negociaciones, pidiendo una y otra vez un aplazamiento para poder introducir matices y suavizar el texto de la resolución. Este miércoles las negociaciones se han enquistado en un punto en concreto. Los proponentes de la resolución quieren que sea la ONU y no Israel, como hasta ahora, quien supervise la distribución de la ayuda humanitaria, pero Washington se niega, según cuentan los medios estadounidenses. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que lo que están buscando es que la resolución no perjudique o complique la llegada de ayuda humanitaria y espera que las conversaciones lleguen a buen puerto. En el Consejo de Seguridad, según cuentan los medios, hay una sensación de frustración. Washington ya vetó el 8 de diciembre una resolución que pedía un alto el fuego humanitario y 4 días después se opuso la que adoptó la Asamblea General. Como tenías esa curiosidad, que sepas que se ha restablecido ya el servicio de X de Twitter. Han sido 2 horas de caída a nivel mundial. Bueno, y además se ha aplazado en España la huelga de Iberia convocada para Navidad. Eso importa más. UGT y comisiones obreras han decidido posponer la convocatoria de huelga de los trabajadores del handling de Iberia para estas fiestas después de la apertura de un nuevo marco de negociación en que el gobierno va a actuar como intermediario. Y en 10 minutos el abierto. Con Estefanía Molina, Javier Aroca y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.